Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Los Sin Nombre, la nueva serie de Movistar Plus que adapta en clave muy personal la novela de Ramsey Campbell, que ya fue llevada en el 99 por Jaume Balagueró. Yo soy Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos os contaré por qué tenéis que verla. Pero antes de empezar, Yo creo que coincidirás conmigo. Si eres un apasionado de las series igual que yo, sabes que necesitas un sonido a la altura de lo que ves. Y por eso hoy te presento Vulcano, con 2Ks, una marca española de altavoces y subwoofers que destacan por su facilidad de conexión a tu televisión, calidad de audio y un diseño que se adapta a cualquier espacio. Sumérgete en cada diálogo, escenario y banda sonora con un sonido potente y nítido. Entra en fueradeseries.com/Vulcano y consigue un 10% de descuento con el código FDS10 en toda la web o utiliza el código QR que aparecerá por aquí más o menos. Tus series por fin suenan como nunca con Vulcano con 2Ks. Hay series que no se conforman con contar una historia, sino que intentan envolverte en una experiencia. Los Sin Nombre es una de esas. Desde su primer minuto busca que te remuevas un poquito en el sofá, que te cuestiones, que mires dos veces lo que creías evidente. No es solo una serie de misterio ni tampoco una de terror al uso. Tiene algo de las dos, sí, pero también se cuela por ahí una reflexión bastante potente sobre el dolor, la fe, la maternidad y hasta sobre esa necesidad tan humana de encontrar sentido cuando todo se tambalea. Además, y esto es importante decirlo, no es muy habitual ver ficciones españolas que apuesten por este tipo de atmósferas tan barrocas, tan densas, así que solo por eso ya vale la pena echarle un vistazo. Lo primero que nos llamó la atención fue el nombre de Pau Freixas, un tipo que ha ido saltando entre géneros y formatos con bastante soltura. Lo conocimos muchos con Pulseras Vermellas, luego lo vimos meterse en una comedia romántica con Citas y más recientemente nos sorprendió con el tono ácido y retorcido de Todos mienten, que espero que tenga tercera temporada, por favor. Vamos, que le gusta tocar todos los palos, pero siempre con una mirada muy suya. En esta ocasión se ha unido a Paul Cortecans para co-crear una historia que, aunque parte de una novela, tiene ese guiño inevitable a la película de Balagueró. Busca tener voz propia desde el principio y vaya que sí lo consigue. En entrevistas han dejado claro que es más que un remake, lo que han querido hacer es una nueva lectura del material original. De hecho, Paulo dice sin rodeos, no hemos hecho una versión de la película, sino algo distinto, con nuestro propio trasfondo emocional. Y ese trasfondo, ya os digo, es lo que le da personalidad a la serie. Dicho esto, vamos con la sinopsis oficial que dice así. Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática para descubrir, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. Mamá, soy yo, Ángela, por favor, ven a buscarme. Esa es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le da esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico. Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora. Vale, vamos a lo importante. Los Sin Nombre parte de una premisa que podría haberse convertido fácilmente en un bodrio de esos que hacen mucho ruido y poco más. Una madre que quiere escuchar la voz de su hija muerta por teléfono. Pero, y aquí está la clave, la serie no se queda ahí. No se conforma con el misterio por el misterio. Lo que hace es mucho más interesante. Usa esa situación como excusa para explorarte por dentro. ¿Hasta dónde llegarías por recuperar a alguien que has perdido? ¿Qué estás dispuesto a creer cuando el dolor no te deja pensar con claridad? Son preguntas muy jodidas, de esas que no tienen respuesta fácil. Me gusta mucho además cómo la serie maneja esto. No te da respuestas tajantes, no te dice esto es real, esto es imaginación. Te mantiene en esa zona incómoda donde dudas constantemente, igual que la protagonista. Y eso, en una época donde todo parece estar explicado hasta el último detalle, se agradece un montón. La historia arranca con Claudia, interpretada por Miren Ibarguren, que está en pleno proceso de duelo tras la muerte de su hija en un accidente. Pero la cosa se complica cuando empieza a recibir llamadas de alguien que asegura ser Úrsula, la niña fallecida. Y a partir de ahí, la serie te lleva por un camino que mezcla investigación policial, elementos sobrenaturales y, sobre todo, un análisis brutal de lo que significa perder a un hijo. Tengo que hablar de verdad de Miren porque, madre mía, o sea, lo que hace en esta serie es increíble. A ver, la teníamos fichada como una actriz más de comedia, ¿no? La que se avecina, por ejemplo, personajes con mucha gracia, pero que en principio no te hacían pensar en el drama psicológico. Pues resulta que estábamos muy equivocados. Su Claudia es una lección magistral de cómo interpretar el dolor sin caer en el melodrama. Hay escenas donde simplemente con una mirada ya te está contando toda la historia. No necesita grandes discursos ni llorar a moco tendido. Con un gesto
con cómo se le quiebra la voz por un segundo, ya te ha transmitido esa desesperación contenida que define a su personaje. Y lo que más me ha gustado es cómo construye esa mezcla entre escepticismo y esperanza. Claudia no es una loca que se cree cualquier cosa, es una mujer inteligente, racional, que sabe perfectamente que lo que está pasando no tiene sentido, pero al mismo tiempo es una madre que no ha podido superar la pérdida de su hija. Y ahí, en esa contradicción, es donde Ibarguren se luce. Te hace entender por qué alguien que no cree en fantasma puede acabar persiguiendo voces en el teléfono. Visualmente, la serie es un auténtico gustazo. Los directores de fotografía se han marcado un trabajo impresionante, creando una estética que te sumerge completamente en la historia. Hay algo muy setentero en la imagen, con ese grano, con esos colores apagados, esa luz difusa que te recuerda a las películas de terror clásico. Pero no es solo nostalgia, toda esa factura visual está al servicio de la narración. Cada plano parece pensado para generar inquietud, para mantenerte en ese estado de tensión constante que precisamente la serie necesita. No hay sustos baratos, no hay efectos digitales llamativos, es una inquietud más sutil, más psicológica. Me ha gustado especialmente los espacios, esa casa donde vive Claudia, por ejemplo, que parece acogedora, pero a la vez tiene algo opresivo. O esos exteriores que, aunque estén grabados en sitios perfectamente normales y reconocibles, consiguen transmitir una sensación de aislamiento, de estar fuera del mundo real. La paleta de colores también está muy trabajada, predominan los tonos terrosos, los grises, los azules apagados, colores que refuerzan esa sensación de duelo, de mundo interior. No es casual, obviamente, todo está pensado para que te sientas dentro de la cabeza de Claudia, viendo el mundo a través de sus ojos. El reparto, además, es que está muy bien escogido, de verdad. Rodrigo de la Serna como el inspector Salazar me parece un acierto total. Su personaje, que podría haber sido el típico policía de apoyo, aquí tiene mucha más profundidad. Es un tipo que arrastra su propia historia traumática. Fue uno de los niños robados durante la dictadura argentina y eso no es solo un dato biográfico, sino que conecta directamente con la trama principal. Esta conexión personal hace que su implicación en el caso sea mucho más creíble. No es solo un trabajo para él, hay algo que le remueve por dentro. De la Serna lo interpreta con esa mezcla de profesionalidad y dolor contenido que necesita el personaje. Te crees que es un buen policía, pero también que está luchando contra sus propios demonios. Milena Smith está magnética como siempre. Su personaje tiene algo inquietante, algo que no terminas de definir, pero que te mantiene alerta. Es de esas actrices que consiguen transmitir mucho sin decir gran cosa, solo con su presencia. Susi Sánchez, como la abuela, aporta ese contrapunto más tranquilo, más sabio, que equilibra toda la intensidad emocional del resto de personajes. Me ha gustado mucho cómo están construidos los episodios. Cada uno tiene su propia personalidad, su propio ritmo, pero a la vez forman parte de un conjunto muy coherente. La estructura es bastante clásica: flashback al principio para darte contexto, desarrollo de la trama principal y cliffhanger al final para engancharte al siguiente episodio. Pero el truco está en cómo usan estos recursos. Los flashbacks no son solo relleno, sino que van añadiendo capas de información que cambian tu percepción de lo que está pasando. Los cliffhangers, aunque son un recurso manido, aquí funcionan porque surgen de manera natural de la propia historia. Hay un trabajo de guión muy cuidado en cada episodio. No es solo vamos a poner tensión porque sí, sino que cada revelación, cada giro está justificado por lo que hemos visto antes. Este tipo de escritura que hace que tengas ganas de volver a ver la serie desde el principio porque seguramente hay detalles que se te han escapado. Una de las cosas que más me han llamado la atención es cómo la serie maneja el género, porque sí, hay elementos sobrenaturales, hay misterio, hay tensión, pero no es terror al uso. No va de sustos, no va de efectos especiales, va de monstruos saltando por la pantalla. De hecho, va de algo más profundo y a la vez más inquietante: la fragilidad de la mente humana. ¿Qué pasa cuando la realidad que conoces se tambalea? ¿Cómo consigues distinguir entre lo que es real y lo que tu cerebro necesita que sea real para poder seguir funcionando? Esa es la verdadera fuente de la tensión de la serie. No es tanto qué hay al otro lado del teléfono, sino qué está pasando por la cabeza de Claudia. Y eso lo convierte en un thriller mucho más psicológico que sobrenatural, más cerebral que visceral. Ahora bien, no todo es perfecto. Hay momentos en los que la serie peca de quererse ser demasiado densa, demasiado simbólica. Hay ciertos elementos, la mariposa, los círculos, algunas referencias que se repiten, que funcionan hasta cierto punto, pero que pueden llegar a saturar si no entras en el juego. También creo que 6 episodios son quizá demasiados para la historia que se quiere contar. Hay cierta reiteración en algunos momentos, pistas que se alargan más de lo necesario, vueltas que no terminan de aportar gran cosa. No es que arruine la experiencia, pero sí que da un ritmo un poco irregular a veces. Si hay algo que atraviesa toda la serie desde el principio a fin, es el tema de la maternidad, no solo en el personaje
personaje de Claudia, sino en varios niveles de la historia. Está esa subtrama del embarazo que plantea un dilema brutal. ¿Arriesgas al bebé que esperas por la mínima posibilidad de recuperar a la hija que perdiste? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y la serie lo sabe. No trata de darte una lección moral ni de decirte que está bien o mal. Simplemente te plantea la situación y te deja que saques tus propias conclusiones. Y eso, en una sociedad donde todo el mundo quiere dar lecciones sobre todo, se agradece bastante. La maternidad aquí no es algo idealizado ni romántico, es algo visceral, instintivo, que puede llevar a una persona a tomar decisiones que desde fuera parecen irracionales. Y creo que esa es una de las grandes aportaciones de la serie, mostrar la maternidad como algo complejo, contradictorio y a veces doloroso. En resumen, Los sin nombre es una de esas series que te alegra ver que se siguen haciendo. No es fácil, no es cómoda, no es para ver mientras haces otras cosas, pero es inteligente, está bien hecha y sobre todo tiene algo que decir. Es una serie que confía en la inteligencia del espectador, que no te lo da todo mascado, que te deja dudar y reflexionar. Y en estos tiempos que corren, la verdad es que esto siempre se agradece. No es perfecta, tiene sus defectos, pero es valiente, se atreve a hablar de temas complicados sin simplificarlos, se atreve a mantener la ambigüedad cuando sería más fácil dar respuestas claras. Y eso para mí es mucho. Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de Los sin nombre, que llega a Movistar Plus este mismo 26 de junio. Recordad pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado de fuera.